Sincelejo. Valor, 80,000 pesos. Organiza Centro Familiar Cristiano, Red Muchachos Kairos y Generación Sin Límites. Conexión Radio. Transforma tu vida. La tarde tiene su propio ritmo, su propio sonido, el contenido propio de nuestra región. Al son de la tarde, la fiesta de la familia. Al son de la tarde, la fiesta de toda la familia, te digo. Dirige Albert Moguea. Al son de la tarde, la conexión que transforma tu vida. Conexión Radio, transforma tu vida. Al son de la tarde. Soy un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Mina de gas natural que puede sostener a la humanidad para los próximos siglos, y justamente está en el mar Mediterráneo, frente a las costas de Israel, lo que significa que la riqueza del futuro está en Israel, y esa es la causa por qué Rusia va a invadir, según Ezequiel 38, a Israel para tomar despojos. Pero lo que yo quiero saber más o menos con respecto a la China, explicarles algo. El objetivo es comercial, tomar la economía de los 3 continentes en un lugar estratégico, donde está la riqueza del mundo, que justamente son los judíos los que gobiernan ahí. Pero la Biblia dice, con respecto a esto, en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de Dios que decían, dice, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. China es el único país del mundo que en este momento tiene 200 millones de soldados. Y la supercarretera, que ya la están construyendo, inclusive eso recién, aunque ya Angus Day en los años 70 hablaba de una profecía que se iba a cumplir, hoy vemos que los presidentes de China y de Pakistán ya firmaron el acuerdo y la inversión ya está dada. 51,000 millones de dólares, y ya empezaron a construir la supercarretera, comercialmente hablando. Pero por esa autopista van a marchar las mismas personas que van a atacar a Israel, los 200 millones. Dice la Biblia que hay una profecía que se va a cumplir, está en Apocalipsis capítulo 16, en el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ojo que estoy hablando de Éufrates, de Irán, donde está el Golfo Pérsico, donde va a llegar la supercarretera. Dice, el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la bestia, de la boca del falso profeta y del dragón, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus inmundos que salen a los reyes de la tierra para reunirlos en la guerra de Armagedón. Nota, el objetivo es comercial esa carretera, pero por ahí marcharán los ejércitos del oriente, del lejano oriente, para atacar a Israel, para que se cumpla el juicio de las copas que tiene que ver con Armagedón. Entonces, sí, para terminar la pregunta, si China es una potencia en este momento, cuadra perfectamente con las escrituras. ¿Por qué? Porque China es la única potencia que puede amenazar la paz de Asia en este momento, inclusive con Estados Unidos. Hoy hay una guerra comercial con Estados Unidos valorada en 360,000 millones de dólares. Y Donald Trump dijo que eso va a seguir hasta el otro año, en el mes de noviembre, si es reelegido. Es decir, China hace temblar a los Estados Unidos hace temblar a la China, porque son 2 potencias
muy fuertes, muy grandes. Y justamente, hablando militarmente, en este momento China es más poderoso que Rusia, y si esas potencias van a llegar hacia el Medio Oriente, pues la paz de Asia se ve amenazada, y ahí vemos justamente la plataforma, la base de un Armagedón que la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Así que concuerda perfectamente, hermanos queridos, que China será una amenaza próximamente, y Armagedón, que es el epicentro de la guerra del mundo, lo dará China. Pastor, hace varios años, cuando usted estuvo acá en la ciudad de Sincelejo, nos hablaba acerca del nuevo orden mundial y del 666. ¿En qué este momento ese 66 sí, qué tan fuerte se ha dado? ¿Cómo está el progreso de ese 66? Bueno, la Biblia, hermanos, nunca pierde validez. Y hoy vemos que las economías del mundo se están uniendo para crear una economía fuerte, una economía solvente. La marca de la bestia va a llegar, eso es inevitable. Y es una moneda que no será circulante ni sonante, sino que será biométrica, que será dentro de la piel de la persona, para que se cumpla la profecía de Apocalipsis 13. Y hoy vemos que el problema mundial es la ausencia del dinero o el dinero. El problema social, el problema del secuestro, el problema de la crisis internacional, de la inflación, de la devaluación, de los déficits fiscales, de los problemas per cápita de la pobreza de las personas, es justamente por el problema del dinero. Y hoy vemos cómo los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, la misma CEPAL, están hablando de una economía fuerte y solvente, basada en un solo poder. Imagínense eso, basada en un solo poder. Lo que los científicos están hablando en este momento es justamente de unificar a las naciones, unificar a los pueblos a través de la economía. Y el que tiene el poder de la economía tiene el poder del pueblo. Así que eso no ha pasado de moda, eso está en auge, eso está listo para lanzarse, la tecnología está lista, las plataformas están listas, el ambiente político está listo, solamente está que Dios lo autorice, pero que el resto, nada falta para que se cumplan los tiempos proféticos. Ok, Pastor Sandro, buenas tardes. Cuéntemelo. Pastor Sandro, en la era actual, ¿qué escenario ve en Israel para ver cumplir la palabra profética? Israel. Sí, señor. Bueno, claro que sí. Mira, en el libro de Zacarías, capítulo 12, dice que Jerusalén será el centro mundial. Es el centro mundial. O sea, todo el mundo codicia a Jerusalén. Todo el mundo. Europa codicia a Jerusalén. Los árabes reclaman a Jerusalén. Palestina reclama a Jerusalén. África reclama a Jerusalén. El cristianismo reclama a Jerusalén. Estados Unidos reclama a Jerusalén. Todo el mundo reclama a Jerusalén. ¿Qué tiene que ver Jerusalén? Por algo la Biblia dice, orar por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Pero yo pregunto, ¿por qué Estados Unidos, que hoy en este momento es una potencia, sigue siendo la primera, pasó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén? ¿Por qué en este momento justamente se están firmando tratados de paz en Jerusalén para que no haya una guerra o una invasión de Irán? Yo creo firmemente, queridos, que Jerusalén se va a convertir en una atracción mundial como lo ha sido desde hace años, pero hoy lo vamos a ver en un epicentro mundial por la riqueza. Como lo dije al comienzo, se descubrió una mina de oro, de gas natural muy grande frente a las costas del Mediterráneo. Adicional, se descubrieron riquezas en el Mar Muerto. El Mar Muerto tiene unas riquezas tan increíbles que pueden ser sacadas y con ese dinero, con esa riqueza, pagar toditos los países de influencia musulmana sus deudas externas y comprar sus propios países de contado. Y adicional, pagar todita la deuda externa latinoamericana. O sea, Israel es un país demasiado riquísimo. Ahora yo entiendo por qué dice la Biblia que Israel es la tierra prometida donde fluye leche y miel.
Y no se está refiriendo a miel de verdad o leche. Se está hablando de riqueza. Y el mundo que hoy tiene una crisis internacional, Israel no tiene crisis porque es el pueblo de Dios. Y vemos una profecía que Rusia, que en este momento es la octava potencia mundial, la octava y la tercera militar, va a atacar a Israel para tomar despojos. Tomar despojos significa tomar riqueza. Pero la Biblia dice que el pueblo de Israel vencerá a Rusia, que es una potencia, que hay miles y miles de kilómetros de viaje, pero los vencerá. Preguntémonos, ¿por qué el 75% de la riqueza del mundo tienen una influencia directa o indirecta del pueblo judío? Entonces vemos un gran escenario en este momento para que Israel sea codiciado, para que Israel en este momento esté a la vanguardia de la actualidad de cómo yo desaparezco a este Israel, sobre todo los países enemigos como lo es Siria, como lo es Irán, como son países de África que quieren desaparecerlo del mapa, pero no podrán. Así que gracias a Dios por Israel, el pueblo de Dios, y nosotros seguimos orando por Israel, porque Israel en la práctica será salvo a futuro, según dice la palabra del Señor, y entrará a la tierra milenaria para vivir 1000 años con Cristo Jesús en una paz de justicia y de santidad. Pastor, una última pregunta. Yo me he hecho esta pregunta, valga la redundancia, y sé que los oyentes y en todas partes del mundo se la hacen. ¿De dónde vendrá el anticristo? ¿Será que el anticristo ya nació? ¿No ha nacido? Pero casi siempre nos preguntamos, ¿dónde irá a nacer? ¿Será que irá a nacer en Europa, Asia, en Medio Oriente? ¿De qué manera podría llegar a manifestarse esto? Bueno, primero hay que entender que el anticristo es un espíritu. Y esto nunca yo lo he escuchado en ningún lado, de ninguna predicación, ni lo he leído en ningún libro. ¿Dónde está el anticristo? ¿Dónde? Porque ya existe el anticristo. Ya existe. Pero ¿dónde está ese anticristo? En espíritu estoy hablando. Sí, correcto. Porque es un demonio. Así es. El anticristo es un demonio. O sea, no es una persona, no es una persona, no es una persona. Aún no es persona, porque cuando sea persona, ya la iglesia no estará aquí. Ah, ya, correcto. Pero va a haber una forma de manifestación y hay 3 hipótesis. La una es que ese demonio, llamado el anticristo, se va a posesionar directamente sobre el vientre de una mujer y una vez quede embarazada, nacerá un hijo, a quien será llamado el anticristo. Es una posesión demoníaca para imitar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera hipótesis. La segunda es que ese demonio automáticamente se posesionará sobre un hombre grande y a partir de esa posesión será el anticristo. Y la otra hipótesis es que el anticristo es un ser resucitado para imitar la resurrección de Cristo. Parece que un emperador perverso de la historia va a resucitar y ser el anticristo que va a perseguir a Israel. Esas son las 3 hipótesis, pero lo que yo quiero preguntarle a toda la audiencia, ¿dónde está el anticristo en este momento? En este instante, ¿dónde está el anticristo? Quiero decirles algo. Hay 3 cosas diferentes. La una es el lago de fuego, la otra es el infierno y la otra es el abismo. Y yo digo, y te lo respaldo con la palabra de Dios, que el anticristo en este momento está en el abismo. Por eso en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11, se le llama el ángel del abismo. Ese abismo es un lugar donde están presos los ángeles caídos. En Lucas capítulo 8, versículo 31, dice que el endemoniado de Galara le pidió, le rogó a Cristo que no lo dejase ir al abismo, porque los demonios saben perfectamente que muchos por intervención divina van a parar en ese lugar, al abismo. Entonces, bíblicamente dice que el anticristo está en el abismo. Eso está en Apocalipsis capítulo 17. Ustedes lo pueden comprobar leyendo Apocalipsis capítulo 17, que sale del abismo. En otras palabras,
está preso. Y también aparece esto en Apocalipsis capítulo 11. Dice que la bestia sale del abismo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, dice, la bestia que sube del abismo. Quiere decir entonces que el anticristo, que es un demonio, que ya existe, está preso en este momento. Pero cuando salga del abismo, que según lo que dice 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, y Judas verso 6, son cárceles oscuras, que ahí están muchos ángeles caídos reservados para el juicio, porque va a haber un juicio para los ángeles caídos. De ahí va a salir el anticristo, y cualquiera de esas tres hipótesis que te dije al comienzo, sí, va a ser realidad. La Biblia no dice de qué forma se va a manifestar, pero no hay otra forma que se manifieste, porque él será un hombre. La Biblia dice que adorarán al anticristo, le servirán, lo clamarán, y aún más el que no lo adore, la Biblia dice que será decapitado. El anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, está hablando de una persona, no está hablando de una computadora, no está hablando de un sistema político, no está hablando de una ley, se está hablando del hijo de Satanás, porque hay una trinidad satánica. Así como hay una trinidad santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también hay una trinidad diabólica, que es el dragón, la bestia y el falso profeta. Y el dragón representa a Satanás, la bestia representa al anticristo y el falso profeta, que ahí tiene que ver justamente con el espíritu inmundo que va a engañar a la humanidad. Entonces, para terminar la respuesta, el anticristo sale del abismo y se posesionará en el vientre de una mujer, o una persona se va a endemoniar, será una posesión demoníaca, y a partir de la posesión demoníaca es el anticristo, o será un ser resucitado. Cualquiera de las tres causas podría ser. Pastor Sandro Rueda, escatólogo también ecuatoriano, que hoy nos está hablando, o nos está dando un poco de la actualidad profética de estos últimos tiempos, pero háblenos un poco acerca del papel que juega la iglesia actual, la iglesia cristiana evangélica actualmente en esto de lo escatológico, pastor. Bueno, la iglesia es justamente la que detiene al anticristo, porque tú sabes perfectamente que la iglesia no puede pasar por el juicio de Dios. La Biblia habla en Sofonías 1:2, en Ezequiel 7:5, Apocalipsis 6:14, Joel 3:15, que van a haber juicios para probar a la humanidad, juicios por haber rechazado a Cristo, que representan a través de 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Y la iglesia no va a pasar por ahí. Sin embargo, en este momento la iglesia está siendo amenazada por un espíritu de impiedad. Es un sistema religioso que se creó por ahí por la década de los años 60 en un concilio llamado el Concilio Vaticano II, donde la iglesia ya no iba a convertirse, estoy hablando de los protestantes, que nos llaman a nosotros los católicos, ya no se va a convertir en una amenaza por ser protestantes, ni tampoco te van a matar por adorar al Señor, por no aceptar el bautismo católico. En otras palabras, la Iglesia Católica, les digo así claramente, hizo un concilio porque ellos querían ser parte de un Consejo Mundial Internacional de Iglesias, pero como el historial sangriento de ver apoyado a Hitler en la Segunda Guerra Mundial y ver asesinado a millones de judíos y cristianos, entonces había mucha sangre derramada, que estaba ebria, dice la Biblia, a causa de la sangre de los santos. Entonces se creó una ley para que todo aquel que cree en Cristo ya no sea decapitado ni crucificado y no sea muerto. Y ya no vamos a ser herejes malditos, sino que vamos a ser hermanos separados. A partir de ahí, el ecumenismo mundial está tomando forma para que la iglesia evangélica sea aceptada dentro de la sociedad como parte natural, inclusive que pueda participar de Roma y del Concilio Vaticano.
Y ese es un problema que se está creando en este momento, y tú puedes entrar a la página web y ver cuáles son las iglesias que forman parte del Concilio Mundial de Iglesias, y te vas a sorprender cuáles son. Ahí está hasta el nombre, en Colombia y en toda América, el nombre de cada iglesia y cada concilio. Entonces, ¿cuál es el papel? El papel de la iglesia tiene que ser un papel de aviamiento, un papel de rechazo a la maldad. Es un papel donde tiene que pelear contra huestes espirituales de la maldad. O sea, la iglesia no puede quedarse estancada ante un clima social, ante un clima oscuro, o adaptarse a leyes perversas, o adaptarse a una apostasía como algo normal. Yo creo realmente que la iglesia es lo único que le queda al mundo de salvación. Una vez que la iglesia se vaya, el mundo será una eterna perdición. Entonces yo creo que la iglesia tiene que despertar. La iglesia en América Latina, en el mundo, tiene que despertar realmente a ser confrontada, a pelear contra el espíritu de la maldad. Y yo creo realmente que en este momento el diablo sabe cómo llegar a la iglesia. Y es a través de leyes, a través de quizás cosas naturales, normales, matrimonio gay y cosas por el estilo, que nos acostumbramos ya a eso y ya no nos afecta, ya no nos asustamos. Yo creo que el acontecimiento en este momento está listo para que la iglesia pelee la causa, pelee por las almas, pelee por la familia, pelee por la sociedad, pelee por Colombia, porque es lo único que detiene. No olviden que nosotros somos como la familia de Lot, que los juicios iban a caer, pero Lot y su familia estaban en Sodoma y Gomorra, y por causa de esos justos, los juicios fueron detenidos. Así es. Una vez que Lot y su familia salió, fuego cayó sobre la tierra. Así es. Bueno, hay muchos temas que hablar con usted, pastor, pero el tiempo no nos alcanza. ¿Cómo está su agenda? ¿Cuándo saca tiempo para venir a Colombia? Me imagino que hay muchos pastores que están a esta hora escuchando, le dicen, bueno, qué bueno que el pastor Sandro Rueda esté nuevamente hablando de estos temas al aire de Conexión Radio. Bueno, yo tengo una invitación para Bogotá el 12 de febrero. Ya tengo listo todo organizado el viaje. Si allá hay algún pastor, pues pónganse en contacto con ustedes, y cualquier cosa me avisan para aprovechar que estoy en Colombia y poderle bendecir la iglesia o el liderazgo con estos temas actuales que tanto nos hace falta. Claro que sí, hay muchas más preguntas, pero bueno, el tiempo no nos alcanza y usted también tiene su agenda copada. Pastor, muchísimas gracias por atendernos. Amén. Un abrazo a toda la audiencia allá en Colombia, en Sincelejo, Sucre, donde estén todos. Saludos desde el Ecuador. Bendiciones para ustedes. Así es. El pastor Sandro Rueda, pastor Reinaldo. Como lo dice el mismo pastor Sandro,